Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Como siempre, vamos a seguir compartiendo algo de la Biblia. Yo tengo que leer de la Biblia. Hay muchos que dicen que son sola escritura, sola palabra, y después cuando tú los oyes hablar, lo menos que hablan es de la Biblia. Y los escatólogos flojos, tétricos, bobos que hay en Facebook, también los vemos en YouTube, eh, llevándole supuesta enseñanza bíblica, aunque ellos dicen alerta, alerta, y supuestamente a la gente, pero no usan la Biblia. No usan la Biblia. Bueno, vamos a olvidar a esa gente. Quiero leer algo aquí, ¿verdad? De los dos testigos. Yo creo, mi creencia, en escatología, que el Apocalipsis se escribió para darle ánimo, levantar los ánimos de los cristianos del primer siglo que estaban pasando por tribulación y persecución. Creo que se escribió a los cristianos, como dice las cartas que fueron enviadas a las iglesias de Asia. Entonces, eso obviamente me hace pensar que las cartas eran dirigidas a ellos, a los cristianos, en el primer siglo, que no se escribió pensando en este tiempo, ¿sabe? Era meritorio que se escribieran estas cartas para que los hermanos pudieran entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, fíjese, estas cartas se escribieron cuando Roma estaba en el poder, cuando Roma estaba persiguiendo a los cristianos, cuando Roma había destruido el templo. La carta, ¿verdad?, de Apocalipsis, cuando Roma había destruido el templo de Jerusalén en el año 70. Porque la persecución como tal de cristianos estaba alrededor de ese tiempo. Pero cuando usted lee, ¿verdad?, se da la explicación de la bestia, de los 7 reyes, de las 7 cabezas que eran 7 reyes, dice que 2 de ellos ya habían caído. 2 de ellos, o sea, de esos que estaban relacionados con la iglesia, con la persecución que venía. Entonces, obviamente pues se entiende que entre ellos era uno Nerón. Entonces, yo como digo, yo no pretendo dar una explicación de todo porque no lo conozco todo. Pero con lo que conozco, pues con eso me defiendo. Entonces, hay, ¿verdad?, quienes piensan que la carta se escribió un poco más temprano, porque estos son los que defienden la postura de que en casi toda la carta los juicios que supuestamente pues están pasando, que ellos no lo quieren ver como algo simbólico, o sea que unas partes sí las vamos a coger simbólicas, pero otras no. Entonces, cuando ellos ven estos juicios que dicen de que cayó granizo, de que langostas, de que, pues ellos no lo ponen como algo, eso no lo ponen como algo figurativo, eso tiene que ser para ellos literal, en cierta forma. Entonces,
porque ellos entienden que ahí se está hablando, cuando dice que se habla de la gran ramera, eh, según la escatología que yo adopté, entiendo que se está hablando de Roma y de la gran ciudad de Roma, que estaba entre 7 montes. Dice, la gran ciudad habita entre 7 montes. Si usted va al internet y busca la ciudad de los 7 montes o de las 7 colinas, le va a salir que es Roma. O sea que bastante claro eso. Pero ellos entienden que no, que la gran ramera que se habla ahí, se está hablando de Jerusalén. Y casi todo lo que se dice es que es una ramera, que es Egipto, que es Sodoma. Pero hay algo que no me cuadra, y es que no me cuadra. Aunque nosotros casi pensamos lo mismo en cuanto a escatología, pero esa parte no me cuadra. Yo la he estudiado, le he buscado la vuelta, pero no me cuadra que la gran ramera sea Jerusalén, porque hay una parte donde dice que la ciudad donde se crucificó a Jesús. Pero también entiendo que esa ya Jerusalén no era ni de los judíos. El quien estaba en el poder allí era Roma. Y se hacía lo que Roma decía. Si tú decías Jerusalén, en aquel tiempo se iba a entender que Jerusalén era parte de Roma. Estaba bajo el gobierno total de Roma. Ahora, mire cuando usted empieza a leer el capítulo de Apocalipsis, capítulo 11, que habla de los 2 testigos, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Pero mira lo que dice aquí. Porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos hollarán la ciudad santa. Entonces ahí donde yo tengo el problema. ¿Es la ciudad santa o la gran ramera? ¿Entiende? Porque Dios no deja de llamarle la ciudad santa. O es la ciudad santa o es la gran ramera. Ahí es donde radica mayormente el problema. Si vamos a Daniel, a ver si lo encuentro. Que es el que me da trabajo encontrarla. Daniel. Vamos a ver. En el libro de Daniel, pues en el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 24, donde se habla de las 70 semanas, dice,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero mire cómo dice ahí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, no solamente son sobre la ciudad, sino sobre el pueblo. Porque sabemos que Israel fue destruido, Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido. Pero aquí también dice sobre tu pueblo. Y el pueblo significa que la gente. Por eso entendemos de que hubo una matanza donde todos los que estaban dentro de la ciudad, yo diría, yo no sé, un por ciento muy bajito se salvaría si acaso. Pero dice que pondría fin, vendría sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Una determinación sobre el pueblo y una determinación sobre la santa ciudad y el templo, el santuario. Dice: mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Lo ves? Está hablando, yo entiendo que en el primer siglo, años 70, Israel fue destruido. El templo fue destruido, el santuario destruido, que es el templo, la Jerusalén como tal, la ciudad, fue destruida y el pueblo que ahí estaba fue destruido. Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. Y así fue. El muro que está allí no era parte del templo, era del templo como tal, era un sostén al lado. Eso sostenía todas las estructuras que estaba arriba. Pero el templo como tal fue destruido totalmente. Piedra sobre piedra fue removida. Piedra sobre piedra fue removida. Entonces, pero el Señor sigue llamándolo sobre tu santa ciudad. Pero estas personas, ¿verdad?, que creen que ahí en Apocalipsis se está hablando todo sobre la destrucción de Jerusalén, le dicen Sodoma, Gomorra, Babilonia, a Jerusalén. A Jerusalén. Pero mira, volvemos. Y en Apocalipsis 11 dice: porque ha sido entregado a los gentiles, lo que estábamos hablando, que también dice en Daniel, ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Y ellos hollarán la ciudad santa, no dice, y ellos hollarán a la ramera, a la gran ramera, sino que dice, y ellos hollarán a la ciudad santa. Vuelvo y digo, ¿y por qué Dios la sigue viendo como ciudad santa? Pero entonces la descripción de la gran ramera, ahí es donde mayormente se usa la expresión Babilonia, Egipto. ¿Lo ves? Esa parte no me cuadra. Entonces no puedo aceptar eso. Porque Dios seguía considerando a Jerusalén como la gran ciudad santa. La ciudad santa. La grande ciudad, pero santa. No comparándola con Babilonia. Es más, el apóstol Pablo dice que los judíos no se salvaron. No se salvaron por la fe en Jesús, porque por su orgullo, por su celo. No era que lo hicieron bien, pero ellos también tenían un celo de Dios. En varias porciones de la Biblia tú lo puedes leer. Ellos tenían un celo de Dios.
El mismo Pablo, a pesar de las cosas que hizo, las hizo por un celo de Dios, un celo ignorante en cierto sentido, pero acuérdese que la ley de los judíos es que seguían arrastrando desde el Sinaí, pues en una ocasión trajeron una mujer ante Jesús, de acuerdo a la ley, decían ellos, de acuerdo a la ley, trajeron a esta mujer para apedrearla. A Esteban lo apedrearon porque supuestamente era un hereje, era un anatema, era un calumniador, que digan, no un calumniador, ¿cómo es cómo lo consideraban ellos? Una palabra sencilla, pero que ahora no me voy a acordar de ella. Un blasfemo, un blasfemo. Lo apedrearon. Ellos pensaban que lo que estaban haciendo agradaban a Dios con eso, porque él perturbaba la palabra de Dios, la contaminaba supuestamente. Supuestamente. O sea que no era que los judíos estaban en pro de Roma. Por eso le vino lo que le vino. Los israelitas no estaban en pro de Roma. Había muchos grupos que eran rebeldes y estaban en contra del imperio. ¿Y usted se cree que los sacerdotes no sabían esto? Eso era una de las cosas que Judas estaba en su corazón creyendo que Jesús venía a establecer uno de esos grupos de libertadores que venían a libertar a Jerusalén, al israelita de el yugo de Roma. Así era que él pensaba. Pero cuando Jesucristo entonces le presenta lo que pasaría a continuación, dentro de pocos días, que él sería muerto. Y él dice, pero ¿cómo que va a ser muerto? ¿Y cómo vamos a levantarnos en contra de Roma? Eso para Judas pues fue fuerte, fue un impacto, porque en su corazón él no veía a Jesucristo como lo veían los demás. Él lo veía como ese libertador que venía en armas, a levantarse en armas en contra de Roma, y que Dios estaría con él. Y entonces ahí se remontan a, ¿verdad? En su mente él se remontaría a esos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios le daba la victoria a Israel, aunque fuera con un ejército mucho más pequeño, como Gedeón, en varios casos. Entonces, Dios consideraba a Israel, vuelvo y digo, a la ciudad santa, no como una ramera, no lo veo ahí. No dice, vengo a hacer guerra contra ti, gran ramera. Ahora, ¿fueron los judíos destruidos? Sí fueron destruidos. Es simplemente buscar información en el internet que te va a decir que el templo no está allí. Y que Jerusalén no es lo mismo que había antes. Ese Jerusalén que está ahí no es lo mismo que había antes. El templo no está allí, fue destruido. Partes de las piedras del templo se usaron para crear otros artes, monumentos. Así que no, por eso creo que no veo esa idea de que aquí se está hablando de Jerusalén. Por encima de eso, si las cartas se le escribieron a los cristianos del primer siglo, si se le escribieron las cartas a ellos, muchos de esos cristianos no estaban en Jerusalén. Entonces, ¿cuál sería el interés de escribir una carta completa que casi solamente estaría hablando de la destrucción de Jerusalén? No tiene sentido. Para eso le hubiese mandado la carta a los líderes religiosos de Jerusalén, a los fariseos, los saduceos. Mira, les advierto de esto.
Quiero darle ánimos en medio de lo que les viene. No, esas cartas fueron dirigidas para los cristianos perseguidos por Roma. Ya Jerusalén había sido destruida, la santa ciudad. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba entrando en un pollino, entrando a la ciudad, en un asna? Iba entrando a la ciudad y se lamentaba. Si Jerusalén hubiese sido una Babilonia, aunque en una ocasión yo sé que Jesucristo dijo, este, que le pasaría peor a Jerusalén que lo que le pasó a Sodoma. Y en ciertas ocasiones usó bueno, pero acuérdate que a Sodoma le cayó fuego. Le cayó fuego de arriba. Ahora, en Israel también hubo, bueno, es como si le hubiese caído fuego. Hubo una destrucción total. Entonces, pues, vamos a salir de esto un poco. Pero acuérdese, la carta era para los cristianos, no para los judíos que estaban en Jerusalén. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos se les llama los 2 testigos. Entonces de ahí empieza la gente, ¿no? Porque ellos van a hacer unas cosas, no van a dejar que llueva durante el tiempo que ellos estén predicando. Y entonces dice que y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, si quisieron, ¿verdad? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia haciendo guerra contra 2 testigos. Guerra. No sé, cuando me hablan a mí de guerra, yo pienso en soldados, en muchos soldados. Entonces, el punto es que si usted ve casi todo este capítulo, ya desde que empieza con esto de los 2 testigos, de medir aquí, de medir allá, yo lo que estoy viendo es un mensaje figurativo. Estoy viendo un mensaje figurativo. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de su boca, de ellos, y devora a sus enemigos. Es figurativo. ¡Buah! Y va a salir fuego de mi boca. Pero es que es como te digo, cuando la gente quiere acomodar algo en la forma que ellos quieren, que a ellos les gusta, sale fuego de su boca. Entonces, dice aquí que los 2 testigos son Elías y ¿qué? Y Moisés. Moisés y Elías. No, porque Moisés esto y porque Elías lo otro. Ya se inventaron algo. Entonces, hay otros que creen que era Juan el Bautista uno y que Jesucristo era el otro. No, porque qué sé yo, y el otro qué sé yo, lo otro también. Y ahí se inventaron algo. Si no era Enoch, si no era... Pero nada de eso lo dice aquí el texto. Ahora, ¿a qué más se asimilan los 2 testigos? 2 testigos. Ahí es donde yo digo, vamos a ver. Si vamos a Hechos, vamos a ponerlo sencillo.
sin darle tanta vuelta. No, aquel hacía que no lloviera, el otro tiraba fuego, no, que olvídate de eso. Entonces, vamos a la realidad. De lo figurativo a la realidad. La realidad es que el Señor le dijo a sus discípulos, en Hechos, capítulo 1, míralo aquí, vamos a leer desde el 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me seréis qué? Testigos. Y me seréis testigos. ¿Y los de Apocalipsis son qué? 2 testigos. Entonces aquí primero en Hechos está hablando, obviamente, está hablando está hablándole a los judíos. O sea, la mayoría de los seguidores de Jesús en ese momento eran judíos, casi todos judíos. Ahí hay un testigo. Pero nosotros sabemos que el mismo Pedro es llamado a casa de Cornelio y el Espíritu Santo viene sobre Cornelio y su familia, son bautizados. Y después Pablo es llamado a predicarle ¿a qué? A los gentiles. Entonces ya ahí tenemos el otro testigo, los gentiles, porque ellos también recibirían lo mismo que dijo Jesús aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los gentiles también lo recibieron y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, testificando. Me seréis testigos. ¿Y ellos qué? Testificaban. ¿Entiende? Ahora, si usted va a las concordancias, y busca testimonio, para que usted vea lo que le estoy diciendo, si busca testimonio, o tal vez testificar, testigo, usted va a leer diferentes porciones. Vamos a ver, ¿y somos hallados falsos testigos de Dios? No, verdaderos testigos de Dios. Invoco a Dios como testigo. No admita sino de testigos lo que hemos alrededor tan grande nube de testigos, los testigos de los padecimientos de Cristo, primera de Pedro 5:1, y testigos de los padecimientos de Cristo. Ahora, si vamos a testimonio, allá hayamos este texto más claro. Dice, daban testimonio de la resurrección del Señor. Buscar pues a 7 varones de buen testimonio, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, y daban testimonio de él los hermanos que, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio para dar testimonio del Evangelio de la gracia, y persevero dando testimonio a pequeños y a grandes, en sus corazones dando testimonio su conciencia, y puede seguir por ahí para abajo. Y mire qué bonito como lo describe el apóstol Juan desde el principio. Mira, dice, primera del apóstol Juan, dice,
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, si usted busca con calma, yo no voy a exponer, entonces nos amanecemos. Si usted busca con calma, va a encontrar un montón de versos donde muestra que el cristiano es el que testifica, el que da testimonio, el que anuncia. Los dos testigos que dice Apocalipsis es la iglesia de Jesucristo. Por eso dan testimonio. ¿Quiénes nos trajeron la palabra? El Espíritu Santo usó ¿a qué? A los apóstoles y profetas para traer a nosotros las palabras de Cristo. Porque sabemos que en Hebreos capítulo 1, no sé, del verso 1, dice que Dios en aquellos tiempos hablaba por los profetas. Hablaba por los profetas. Pero en este tiempo nos habla por el Hijo. Y lo que habla Pablo es lo que nos habla por el Hijo. Y lo que hablaba Juan nos habla por el Hijo. Y lo que hablaba Santiago nos habla por el Hijo. En estos postreros días nos habla por el Hijo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, que él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. El Nuevo Testamento es mío. Entonces, nos habla por el Hijo. Y eso testificamos. Si usted no testifica del Hijo, usted no es parte de esos dos testigos. Los dos testigos, vuelvo y digo, no son ni Moisés, no son ni Elías, no. Jesús llamó a testificar a los cristianos. Por eso decía, Padre, no los saques del mundo, sino cuídalos del mal. De mantenerlos unidos, permítelos que se mantengan unidos, para quienes lo oigan, crean. Oro por aquellos que creerán por su palabra, por la palabra de ellos, porque yo hablaré a través de ellos. ¿Entiende el asunto? Es sencillo, pero si usted se pone a oír todos los inventos, entonces se va a quedar de lo figurativo a la fantasía, en vez de ir de lo figurativo a la realidad. ¿Me capta? Si usted lee el Apocalipsis completo, cuando yo le digo que la bestia es Roma, usted no va a encontrar ahí que el apóstol Juan use la palabra Roma, que tampoco la usó Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? Póngase a pensar. Muchas de las expresiones que se usan en estas cartas, donde se omite voluntariamente por razones de peso el decir Roma o decir algún nombre de algún emperador o lo que fuera, era por la razón de que había que proteger a los hermanos. Imagínense usted que Pablo hubiese escrito una carta directamente, sabiendo lo que él sabía, usando el nombre de Roma, cuando habló de se sentará el hombre de pecado. Él podía ser explícito, porque ya sabemos lo que impide. Pero que cuando esto que impide sea sacado del medio, ¿por qué no lo dijo claramente?
Entonces tenemos a los pentecostales, a los evangélicos, a los yo no sé qué, todos estos dispensacionalistas diciendo, pues lo que impide es la iglesia. O no, lo que impide es el Espíritu Santo. Cuando ahí no lo dice. ¿Por qué? Hubo una razón de peso, una razón obvia para omitir el nombre de Roma en las cartas, para proteger a los cristianos. Estas cartas iban a ser leídas en todas partes. Imagínense que un enemigo de la iglesia estuviera ahí y hubiese escuchado que dijeran, Roma viene a matar a los cristianos. No, así se quedó como la bestia. La bestia. Así se quedó como se dijo en Daniel, que sería una bestia, se quedó como la bestia. Aunque después vinieron los pentecostales y le llamaron dispensacionalista y le llamaron el anticristo a la bestia. No mejoraron nada, lo empeoraron todo. Pero por algo, vuelvo y le digo, el nombre es Roma. Cualquier nombre que dijera que era Roma, o el emperador Nerón, o el emperador Vespasiano, iba a hacer un daño terrible a los cristianos. Que sucedió como quiera, porque Satanás se las inventa, sucedió como quiera, pero hubiese sido peor. Porque entonces sí se iba a ver como que los cristianos estaban creando un complot para atacar a Roma. Si ellos se hubiesen puesto a declarar nombres, es como ahora, miren, qué mejor evidencia, qué mejor ejemplo para ver esto. Mire, yo veo algunos videos de hermanos y eso hablando aquí. Y cuando van a decir una cosa que los puede comprometer, puede que le cierren la página o que le quiten la bonificación. ¿Ellos qué hacen? Dicen, déjame ver cómo explico esto sin decir esa palabra porque me pueden censurar, me pueden sancionar. Dicen, tal cosita. Pues era lo mismo que pasaba, por eso usted no ve el nombre de Roma directamente en el libro. No lo ve porque Roma era quien gobernaba en ese tiempo y tenía espías por todos lados. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. El mayor ejemplo, te digo, vuelvo, pasa hoy en día. ¿Cuántos tienen precaución? No tienen la libertad de expresarse directamente. Tienen que usar otra forma. Yo una vez puse un leve texto en un grupo y me bloquearon por un mes. Me bloquearon por un mes. Así que imagínense, si Roma hubiese leído, los cristianos nos están acusando a nosotros de asesinos, de que los vamos a matar y que el Dios de ellos nos va a matar a nosotros. Eso se hubiese prestado para mucho, para mucho. Mire, yo voy a dejar esto porque ya va por 38 minutos. Pero de todo lo que he hablado, lo más importante es eso, que el Señor le seguía llamando a Jerusalén la santa ciudad. O sea, no veo al Señor directamente diciéndole ramera, porque vuelvo y te digo, o es santa, o es ramera, o es Babilonia, o es Egipto. Porque santa no va con lo demás. Mi santa ciudad. Entonces, muchos de los pasajes que veo era Dios envió a su hijo para que Jerusalén no tuviera que pasar por eso. ¿Entiendes?
Pero sí pasó porque rechazó la ayuda de Dios. Entonces, si ellos echaron a Dios a un lado, pues Dios se echó a ese al lado. Se mantuvo en ese lado. Dice, bueno, mira a ver lo que puedes hacer por tu cuenta. Si no quieres mi ayuda, mira a ver lo que puedes hacer por tu cuenta. Por eso Jesús se lamentaba. Se lamentó de Jerusalén. Increíble que vengo a ayudarlos y me desechan. Así era el asunto. Pero le seguía llamando la ciudad santa. La santa ciudad. La santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y que los dos testigos es una forma figurativa de hablar de la predicación de la iglesia, de darle ese testimonio que ocurrió desde Hechos capítulo 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Pues qué estaban haciendo los dos testigos? Testificando, haciendo lo que se les encomendó. Si usted lo quiere ver de otra forma, ese es problema suyo. Yo lo llevo de lo figurativo a la realidad bíblica. Y que la bestia que era Roma, vuelvo y digo, no se decía el nombre de Roma porque era como en este tiempo. Había que disfrazar el asunto. La bestia hizo guerra a los dos testigos, igual que si usted lee el capítulo 13, va a ver que la bestia hizo guerra contra los cristianos. Es lo mismo. Es el mismo asunto expuesto de diferentes maneras. Por eso yo digo que lo que son los dos testigos, lo que son los descendientes de la mujer, lo que son esos cristianos en el capítulo 13, todo está hablando de el cristiano que va a testificar y a guardar el testimonio de Jesús. Pero usted lo ve de otra forma. Por eso no entienden el Apocalipsis. Porque de algo que podía ser sencillo, se complicó porque no podíamos decir que era Roma. Mire cómo es la cosa. Se complicó porque había que disfrazar cada evento. Usted dice, no, porque Dios usó un mensaje apocalíptico. Lo tuvo que usar. Lo tuvo que usar para guardar a la iglesia de ciertas acusaciones. Era así. Por eso usted va a ver que está el pasaje del 666, que después claramente declara que el 666 es número de hombre. Hubiese sido más sencillo si hubiese dicho el emperador que está ahora en el poder. Acuérdense que eran 7 reyes, 7 cabezas. El emperador que está ahora en el poder, aunque él se hace pasar como un dios, lo mismo hizo Nabucodonosor, lo mismo hizo Artajerjes, el de la película de los 300, lo mismo hizo no me acuerdo ahora del nombre, pero todos hicieron lo mismo. A todos ellos se consideraban dioses, los grandotes, ¿usted entiende? Nabucodonosor hizo esa estatua para que le adoraran. Igual hicieron los romanos. Los César eran considerados deidades. Entonces, imagínese usted, muchos cristianos, tal vez dudosos. Pero ellos son deidades. Ellos dicen que son deidades. No se les puede hacer daño. Y ahí el Espíritu Santo, por no decir fulano de tal, Roma, el romano tal,
pues dice, lleva la marca del 666, que es número de hombre, y el hombre fue hecho en el día sexto. En el día sexto. El 6 es número de hombre. Ellos no son dioses, son hombres. No les temáis. Por ahí va el asunto. No se podía hablar directamente ni usar nombres propios. Pero Dios le continúe bendiciendo. Sígase adelante. Si entiende que le puede sacar algún provecho a todo lo que le he dicho, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo tengo sueño. Pero decidí hacerle este videíto. Porque voy a dormir. Dios le sigue escudriñando la palabra. No se rinda, sigue escudriñando. Poco a poco le va a coger el sentido. Dios te continúe bendiciendo.